y le digo, Dios, llévatela, yo te la entrego. Yo no puedo. Es que no aguanto más. Yo me rindo. Soluciona tú. Porque no puedo más con esto. Es que tu hija tiene una enfermedad huérfana. Es una enfermedad que da de 1 en 1.000.000 de niños. El 11 de febrero, que nunca se me va a olvidar la fecha. 11 de febrero, amanezco y le digo, Dios, voy para el hospital y tú decides qué vas a hacer conmigo y con mi hija. Pero yo del hospital no me salgo sin saber mi hija qué tiene. Y conozco el mundo de las transfusiones también. Dios mío. Viví en un hospital 1 año y mi hija produce ese componente en muchas cantidades. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta, mi hija no solo tenía escamación en su cabeza, sino que presentaba hígado inflamado, vaso inflamado, sistema hepático mal. Su hija tiene protosis, tumor en la glándula lacrimal. Mi hija le querían colocar un tratamiento de leucemia que no mejoraban y yo digo no, yo esto no lo aguanto. ¿Por qué le van a poner quimio si ella no tiene cáncer? Eso es lo que yo todos los días me pregunto y con lo que todos los días combatía con los médicos. Yo ese día me acuerdo tanto que después de que me pasó el shock, yo vengo y me arrodillo. Este espacio no busca tener la verdad absoluta, sino abrir el corazón a las historias reales de los invitados, tanto de los que están maternando y paternando con amor y de los que con ilusión están en el proceso de ser padres o se sienten juzgados por no querer encajar en este mundo o por pensar que ya no hay oportunidad para hacerlo. Este contenido está basado en vivencias reales y opiniones personales, y aunque en varios episodios contaremos con profesionales de la salud, no reemplaza orientación médica ni psicológica. Si estás atravesando un momento difícil o necesitas apoyo especializado, te animamos a buscar ayuda profesional. Paparazzis es un espacio de escucha, respeto y acompañamiento real. Bienvenidos a un episodio más de Paparazzis, el podcast, donde juntos estamos aprendiendo a ser papás, porque sí, en definitiva, ser padres es un aprendizaje diario. Y hoy me acompaña una mujer muy especial para mí, mamá, emprendedora, resiliente, que nos va a contar su historia y el diagnóstico de su hija. Antes de entrar en materia, agradecerles por estar acompañándonos en este episodio y muchas gracias a Ana María Chaya por estar aquí. Bienvenidísima a este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Tania, gracias por estos espacios. Para mí es un honor estar acá sentada contigo, compartir un rato, contar mi experiencia. De verdad honro que valores mi historia. Normalmente la veía muy normal porque era mi diario vivir, pero muchas personas como tú agrandan mi historia y dicen, es que eres muy fuerte. Sí, definitivamente. Y de verdad muchas personas necesitan escucharla. Y yo dije, bueno, listo, vamos a hacerla. No, muchas gracias a vos por estar acá. La verdad que honro mucho que estés acá y que abras tu corazón porque sé que no es fácil, no solo conmigo, sino con las personas que nos están viendo. Antes de entrar en materia, debo decir que conozco a Ana desde hace muchos años, vecinas de toda la vida, y por cosas de la vida, pues uno se distancia hasta hace poco que nos volvimos a conectar. Y bueno, me contó su historia, que ya ustedes la irán a escuchar. Es una historia maravillosa y de mucha resiliencia. Pero empecemos por el principio, y es, ¿quién era Ana antes de que su hija llegara a su vida? Bueno, soy Ana María, ingeniera industrial, emprendedora, empresaria. Em, sí, tenía muchos negocios, tenía una panadería, una pastelería, una distribuidora de desechables. Vivía en la ciudad de Bucaramanga, más de 12 años de experiencia en ese tipo de cosas, de actividades, más de 17 empleados. De hecho, me invitaban para dar charlas de emprendimiento porque realmente era muy joven para tener las empresas que tenía, las personas a cargo que manejaba y eran negocios muy prósperos. Adicional, yo estaba en cabeza de esos negocios y realmente era una emprendedora empoderada, ¿Cuántos años tenía Ana en ese momento? más o menos entre 28 29 años. Bastante joven. Sí, y arranqué a dar charlas en la UIS desde más o menos 25 años, porque pues obviamente por lo joven era una persona de admirar cómo había logrado tantas cosas en poco tiempo, porque realmente mis negocios crecieron muy rápido.
Entonces era como un proceso como, ¿cómo lo hizo? Sí. ¿Cómo lo hizo? ¿En qué momento, Ana, llega tu hija a tu vida? ¿Todavía tenías los negocios? ¿Qué pasa con eso? Contanos un poquito. Bueno, yo tengo más o menos 28 años, 30 años, como te contaba, pues una mujer con empresas. Realmente mi flujo económico estaba muy bien y estable. Una mujer que cumplía sus sueños. Bueno, todavía lo sigo cumpliendo, pero de otra manera diferente. Sí. Pero en ese momento era como Ana María de pequeña quería conocer Disney. Ana María iba a Disney de adulta. Ana María quería comprarse la camioneta de sus sueños. Ana María se compraba la camioneta de sus sueños. Ana María quería tener un apartamento. Ella se lo compraba. Entonces tenía como que sus metas y soy una soñadora empedernida. De hecho, soy de las que confirmo que hacer mapa de sueños ayuda a que uno visualice qué quiere en la vida. Y sí, hacía mapa de sueños, cumplía sueños y era de las que chuleaba. Me la pasaba en eso. Pero llego a mis 28 años y digo, bueno, tengo muchas cosas materiales que he adquirido, tengo la vida que muchos soñamos a los 30 años, una vida estable, eh, pero empieza un vacío y el decir, es que yo no quiero esto, yo quiero otra cosa. Y digo, no, yo quiero eso como un hijo. En ese momento tenía una pareja con la que tenía 8 años y empiezo a tener como diferencias con él y un día digo, no doy un paso más y termino esa relación. Cuando termino esa relación, como que empieza más el vacío porque me encuentro sola. Claro. Entonces empieza como que el querer llenar espacios con cosas. De hecho, en ese momento salía más, tomaba, que realmente nunca he sido tomadora, pero en ese momento empecé a tomar. Y conozco a alguien que iba frecuentemente al negocio y empezó como a ser esa persona en la cual yo me podía apoyar porque me ayudaba como con pedidos, con tareas mías del local y yo empecé a dejarlo como ingresar a mi espacio. Pues quedó embarazada y tengo una pequeña chiquis. Entonces eso pasa a los 30 años, quedo embarazada a los 30 años, yo sigo cumpliendo mis sueños, viajando, haciendo mi vida normal, pues porque para mí tener un hijo no era impedimento de nada. Y siempre pues lo he pensado y hasta hoy, a pesar de que mi historia ha sido muy fuerte y hoy lo reconozco, porque hoy me admiro y digo, no sé cómo lo he logrado, pero acá sigo caminando y no doy un paso atrás. Este, puedo decir que lo único que hace que uno siga adelante, más que todo son los hijos, Sí. porque los hijos te desboronan el corazón y te hacen hacer lo que sea por ellos. Entonces mi hija llega al mundo, una hija completamente sana, ecografías completamente normales, todo el proceso de gestación, de hecho yo viajé embarazada, estuve en controles, todo me los pagaba por particular, exámenes en todos los hospitales bien, o sea, todo excelente. Ecografías, todo lo que me dijeran que teníamos que hacer en el proceso de gestación, yo lo hacía y todo salía perfecto. De hecho, nunca tuve como problemas de cuando le hacen los exámenes de sangre, que Sí. glucosa, que no sé, nunca, Complicaciones. nunca tuve problemas de ese tipo. O sea, en el embarazo fue un embarazo muy normal, de hecho no tuve síntomas de embarazada, que ni vómitos, nada, a mí no me dio nada. O sea, mi hija fue una bendición. Y es una bendición, no Normal. olvides, sí, completamente normal. Y yo tuve a mi hija en el 2020, plena pandemia. Entonces empieza un miedo en el embarazo, o sea, yo estoy embarazada y empieza pandemia. Entonces empieza ese choque de yo no querer ir al local porque pues pensaba que de pronto se me iba a pegar el COVID, que iba a pasar algo con mi bebé y uno veía noticias y eran muertes, Sí, no sé horrible. qué, eran muchísimas cosas que yo hoy digo, yo no veo noticias por lo mismo, porque pues noticias es mirar muertes y masacres y demás y la verdad no estoy preparada para ir. O sea, yo siento que ya solo lo ahuyenté un poco de mi vida y digo, no, no quiero eso. O sea, yo vivo en otro mundo, en una fantasía y una burbuja que yo misma me creé. Eso está bien. Entonces, mi hija nace y normal,
estaba analizando que a veces es muy difícil cuando hablamos de maternidad. Yo no sé si te pasó, pero todo el mundo dice, ay, es que yo soy demasiado lechera. Empezamos con el tema de la leche, ¿no? Sí. Y uno de mamá empieza la frustración que uno no bota nada. Sí. Eso pasa. Y uno no entiende que uno lo inicial que bota son calostros. Y eso, calostro, es lo que alimenta al bebé y son gotas. O sea, realmente si uno lo midiera por jeringas, son goticas. Y desde ahí empieza el choque uno como mamá, que uno está haciendo las cosas mal y que uno no sirve para ser mamá. Porque de entrada todo el mundo le dice a uno, es que yo fui bien lechera Sí, y sí, no recuerdan los inicios, sí. que realmente no. Porque yo hoy puedo decir que sencillamente dar seno es una estimulación de la mama. Entre más tú estimules, pues más vas a dar leche. Yo recuerdo a alguien que me decía un día, porque yo obviamente pasé con una especialista de lactancia, porque eso fue mi primera frustración, ¿no? Mi hija lloraba y yo sentía como que, no le estoy dando leche, mi hija No se es me va a morir suplemento. de hambre. Sí, Y no, ella me decía, mira, tú cuando te conectes con tu hija debes tener un éxtasis. Y cuando tú logras ese éxtasis, tu vida empieza a ser una conexión única con tu bebé. Llegar a eso significa que tú empieces a amamentar muy bien y eso significa que tú lo estudies. O sea, a veces uno debe decir, necesito ayuda, pero de alguien experto, no de otra mamá que venga y le diga a uno cómo hizo ella, porque ella no sabe. sí. Ella está igual Se que uno. convierte en frustraciones. Y va uno de frustración en frustración y no avanza. Y aparte que uno cuando es mamá primeriza, por lo menos en mi caso, mi mamá conoce a mi hija cuando tiene 4 meses, porque estaba plena pandemia, no había forma de viajar y yo tengo a mi hija literal sola, con el papá de mi hija y con una señora que le pago para que me cuide la cesárea, porque decido tenerla por cesárea. Ok. Entonces empiezan los temas de que no sé lactar, qué voy a hacer con una hija. Eso es un tema muy fuerte. Primera frustración. Primera Sí. frustración. Y adicional, solo. Porque es que a mí ni siquiera ese cuento de que es que no voy a dejar entrar a nadie. No, es que nadie me quería visitar. Sí. O sea, yo, Pandemia, no, Dios mío. o sea, ese tema nadie lo visitaba a uno. Entonces, ni siquiera como el chismoso que venga a decirle, venga, dele el seno así. No, Sí. no, a mí no me pasó. Te tocó solita. Sí, entonces paso esos 4 meses y vamos a ver que, bueno, normal, mi hija muy sana, su peso seguía subiendo, pasaba por pediatría súper normal, todo fluía Perfecto. excelente. Lo único que no fluía tan bien era mi economía, porque como era plena pandemia, yo decido cerrar mis negocios un tiempo y decido liquidar a muchos empleados, pues por el tema de que cómo hacía, o sea, en mi cabeza yo no, o sea, no comprendía en ese momento cómo hacer para ser empresaria, tener No. una hija, tener mis problemas de entrada, de ser mamá. O sea, no sé, yo no supe manejar esa situación y no tuve a alguien a la mano que me ayudara a manejar esas crisis mentales que me dieron en ese momento de cuando uno es mamá. O sea, la empresa liquida no es porque, o sea, estuviera bien, sino porque tu frustración al ser mamá no podías sostenerla Pues no, prácticamente. imagínate que más que todo yo decido cerrarla porque eso demoró un tiempo. O sea, yo la cerré, ponle, cuando fue el proceso de cierre y luego yo volví a abrirla Ok. en el mismo local, todo súper normal, fluyendo normal. Yo decido cerrar más que todo es porque yo dependía de la UIS. Mi negocio quedaba pegado a la UIS. Mm, Entonces, al la UIS haber cerrado su universidad, porque obviamente ellos fueron como 2 años, como un año, que fue cierre completo, yo sí. decía, yo no soy capaz de sostenerme en un local tan costoso, porque todos los locales, pues cerca de las universidades son muy costosos, obviamente. Yo no fui capaz de sostenerlo. No fui capaz de sostenerlo y obviamente yo dije, pues soy mamá, no le tengo miedo a volver a empezar, yo arranqué de cero, pues una vez más no me va a quedar grande. Y ese fue mi pensamiento en ese momento. Entonces vengo y yo decido que me quiero cambiar a un local más pequeño del cual yo tenía para poder seguir funcionando.
y obviamente decido como vender mi negocio de desechables, que pierdo muchísimo dinero porque pues obviamente todo lo quería ya, porque tenía muchos problemas de dinero, entonces tenía que solucionar todo ya y todo era regale, porque realmente cuando uno está en esas crisis, solucione rápido. Sí. Entonces vengo, remato muchas cosas, vendo varios equipos y efectivamente me voy a un local más pequeño. Ahí descansé un poco porque tenía un local más pequeño, obviamente era más fácil cancelarlo, obviamente tuve que liquidar a muchos empleados y como que los más principales siguieron conmigo, pero yo literal me enfrasqué en el apartamento, o sea, yo no salía porque le tenía miedo a que me fuera a dar COVID, a que mi hija le fuera a dar COVID, a que fuera a pasar algo. Y bueno, que hoy entiendo que pues que no hubiese pasado nada, que no sé, bueno, esas eran las decisiones en ese momento. Sí. Y la vida es de decisiones, definitivamente. Entonces vengo y tengo a mi hija 4 meses y cuando tenía más o menos como alrededor de 6 meses, empieza a darle como un estilo de escamación en la cabeza. Entonces cuando empieza como un estilo de escamación, pues obviamente yo la llevo al pediatra y el pediatra me dice, no, es una costra láctea. No te preocupes por eso se quita con aceitico Johnson, un copito, tú le vas quitando poco a poco. Bueno, yo los remedios completos, o sea, le hacía el retiro de sus escamitas, pero yo me di cuenta que le salían más. Entonces yo la llevaba al pediatra y la pediatra me decía, no, pero es que pues vamos a revisar si es que son ácaros o es algún otro tipo de alergia, vamos a cambiarle champú, jabón, no sé qué, y bueno, otro tratamiento. Para resumirte más o menos, yo estuve mirando, ella tenía escamación en su cabeza y después de esa escamación le dio quemadura de pañal, que yo a mi hija le cuidaba la colita como nunca, o sea, mi hija no tuvo de bebé, nunca tuvo problemas de pañal, pero después de los 6 meses empezó con una quemadura de pañal con decirte que yo estaba en la clínica de heridas, o sea, me mandaban a la clínica de heridas porque la quemadura era impresionante. Como pañalitis. Pues es que era interna, ni siquiera era por fuera, era una quemadura de pañal interna que ni siquiera los pediatras entendían qué había pasado. Entonces ahí vengo O sea, yo, ¿cómo así? O sea, no era la parte de afuera, la no. pulva interna. Ok. Entonces vengo y bueno, ahí aprendo mucho sobre la vida y aprendo que las cremas tienen concentración de zinc, que hay obviamente ahí es lo que uno debe revisar, qué concentración de zinc tienen, porque la zinc es la que protege, entonces por eso las que son cremas más pastosas protegen más al bebé. Y bueno, empiezo los remedios caseros, la de la abuela que llama la Sí. comatarratón, tú sabes, todas esas matas que le dicen a uno que con eso lo va a sanar uno al hijo. Y uno con los miedos de mamá primeriza, porque ser mamá es un reto y hoy honro a mi mamá y honro a todas las mamás de este mundo, porque no es fácil ser mamá. O sea, La maternidad y uno, y mira que uno es todo el tiempo como que uno lo romantiza y lo vuelve como si fuera algo muy fácil, y uno cuando está por fuera de ser mamá, uno dice como, es muy fácil. Pero es sí, que no es capaz uno de cuidarse uno mismo. ¿Cómo va a ser capaz de cuidar a una criatura que depende 100% de ti? pero uno lo hace. Claro, tienes que aprender, pero aprende con el Imagínate. mismo hijo, sí. Sí. Entonces, bueno, luego de que vengo con el tema de la escamación y vengo con su quemadura de pañal, empiezo a revolotear médicos. Empiezo de médico en médico, más o menos revoloteé 19 médicos especialistas, entre todo tipo y de todo tipo de tratamientos le hacía a mi hija. En todo ese camino, eh, pues lo que hice fue de pronto desmejorar su salud, porque obviamente era antibióticos, medicaciones. Uno en un doctor decía una cosa, yo veía que no había solución y corría donde otro doctor a ver qué otra cosa me daba, y en eso me la pasaba. Fueron 3 meses que yo duré loca, De buscando médico en médico. médicos, buscando solución, y no encontraba nada. Entonces, cuando un día me levanto,
yo la llevo a ella, a la niña en diciembre al hospital y el hospital, pues ahí fue donde te digo que llego a la clínica de heridas, me le hacen tratamiento, pero de igual manera los médicos dicen como que no, pues una quemadura de pañal, ¿qué puede ser importante? Una costra láctea, pero ¿qué puede ser importante? Sí. Nada, váyase a su casa, esos son cuidados paulativos en su casa, hágale este remedio, le mandan a uno pues sus fórmulas, llévela al dermatólogo y salió. El 11 de febrero, que nunca se me va a olvidar la fecha, 11 de febrero, amanezco y le digo, Dios, voy para el hospital y tú decides qué vas a hacer conmigo y con mi hija. Pero yo del hospital no me salgo sin saber mi hija qué tiene. O sea, la cabecita empezó a empeorar para que vos No, decidieras ir al hospital. estaba igual, o sea, no mejoraba. Y yo veía a todos los niños y yo decía, pero ¿por qué todos los niños no tienen nada de mi hija así? Igual le hacías los remedios común y corriente. Todo. Pero entonces yo empecé a notar que mi hija, yo la dejaba jugando, la sentaba eh, en las almohadas normalmente que donde Sí. uno da lactancia. Yo la dejaba ahí, la acostaba y la ponía a jugar y ella se me quedaba dormida. Y yo decía, pero qué raro, Ok. pero qué raro. Igual yo no tenía experiencia. Entonces, como que una mamá primeriza pasa por muchas cosas que uno a veces dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué no lo hiciste? No lo sabía, Sí. sencillamente no lo sabía. Entonces vengo y la llevo al hospital y cuando llego al hospital yo a la niña le tenía prepagada porque pues gracias a Dios mi economía en ese momento no estaba tan bien, pero pues yo sentía que la prepagada podía aliviar muchas cosas médicas, que en este momento si alguien tiene la posibilidad, hágalo Hágalo. porque es algo exclusivo que va a tener dentro de un hospital y más cuando se enfrenta a enfermedades diferentes, cuando se enfrenta a diagnósticos raros, cuando se enfrenta de verdad a problemas de salud. Entonces, cuando llego al hospital, me acuerdo tanto que yo llego a la materno-infantil, 9 de la mañana más o menos, y me dicen, no, su prepagada está vencida. Mm. Yo no supe dónde quedé, porque por la EPS no me atendían en la materno-infantil. Y yo quería que me atendieran ahí porque yo sentía que la materno-infantil estaba dedicada a niños. Entonces yo dije, es que los médicos de acá ven todos los días niños. Es más fácil que aquí me puedan diagnosticar a mi hija que en un hospital que nunca, pues que sí ven niños, pero no está especializada para niños. Para resumirte, a mí me dieron vueltas por todo Bucaramanga, de clínica en clínica. La persona que me vendió a mí la prepagada me solucionó, no sé cómo lo logró, pero se pudo. Y yo ingreso al hospital a las 11 de la noche. Ese día yo ayuné, eh, no, es que es más, ni me acuerdo muy bien, o sea, fue esos estados donde tú entras como en choque Sí. mental, que tú no sabes ni qué estás haciendo con tu vida. Bueno, yo estaba ese día tal cual. Pero en ese momento ingresas al hospital porque ella estaba malita, o sea, tenía algo o porque simplemente tu intuición de mamá te hace ir a mirar a ver qué estaba pasando. Sí, o sea, lo que te digo, yo me levanté y yo dije, es que no me sacan del hospital hasta que yo no sepa mi hija qué tiene. O sea, ya te parecía ya raro lo que estaba pasando. Sí, es que yo dije, acá falta algo, acá le falta algo, pero se me olvidó contarte que entre todos los médicos que yo revoloteé, o me acuerdo tanto una dermatóloga pediatra que me dice, vamos a hacerle una biopsia a su hija. A mí me dicen biopsia y yo quedé como en, o sea, yo dije, no, Dios no, o mío. sea, yo me imaginé biopsia, cáncer, ya me imaginé mi hija ya se me muere. O sea, yo ya llegué a lo extremo de lo extremo. Entonces yo decido que no, que como una costrica puede ocasionar que se presione una biopsia, si es que las biopsias es cuando te retiran un pedazo de piel, literal, y de eso va a estudio patología. Y yo dije, no, pero, o sea, no, esto no da para tanto. Sí. Aquí debe, yo juraba que era que no me habían dado una crema, la crema especial para mi hija, pero no me imaginaba O alguna a lo que inyección, me sí. enfrentaba. O sea, sí, yo me imaginaba como no, le cae mal algo, pero yo no me imaginaba a lo que venía de mi historia. El hecho es que cuando entro al hospital a las 11 de la noche, yo le cuento a la doctora y le digo, mira, yo soy del doctor tal, doctor tal, doctor tal, mira lo que me dijo, ta, ta, ta. Yo le conté todo a esa doctora, que era una persona, una doctora mayor, y me dice,
es que tu hija tiene una enfermedad huérfana que se llama histiocitosis de células de Langerhans. Y yo, pues en ese momento no me grabé nada, lógicamente. Solo por ahí me grabé que era huérfana. Ni siquiera me grabé que era una enfermedad. De hecho, no tenía ni idea que era eso. O sea, Entonces, ¿ya a ella le habían hecho algún examen para que ella dijera que era una enfermedad huérfana? no, la experiencia de la doctora y pues mi historia, al ver que ya le había hecho tantos tratamientos y no Funciona. encontraba nada, el ojo. Por eso es que a veces conocimiento arrasa con todo. Sí. Esa doctora apenas llegó, dijo, y de una escribió en la orden, vamos a diagnosticarla con histiocitosis de células de Langerhans. Y o sea, apenas ella escribió eso, fue como que todo se enfocó en buscar si era efectivamente eso. Entonces ingreso al hospital, le hacen exámenes de sangre, entro con hemoglobina en 6.9. O sea, mi hija, donde yo pase al otro día sin llegar al hospital, mi hija se me muere en mis brazos y no me doy ni cuenta. Dios mío. Y, y a muchas personas le ha pasado, porque no le encuentran qué es. Y hay muchas cosas que no se sabe. Por lo menos en mi caso, es una enfermedad que da de 1 en 1 millón de niños. Es una enfermedad, al ser una enfermedad huérfana, pues es una enfermedad diferente. Es una enfermedad que todavía no tiene un tratamiento específico. Es una enfermedad que está como un conejito de Indias, literal. Y a eso es que he combatido desde que arranqué el proceso con ella. O sea, desde el 11 de febrero del 2021. Pero en el momento en el que la doctora te dice que es ese diagnóstico, empiezan a investigar y resulta que sí es, o sea, la diagnostica y haciendo investigaciones, exámenes, sí es. Sí, empiezan a mirar, a revisar y efectivamente encuentran como una cepa. Pero obviamente a ella le hacen biopsias, le hacen aspirado de médula para mirar si ella tenía leucemia o algún otro tema, que son temas muy fuertes porque empezamos, cuando yo ingreso, de una vez me la ingresan a UCI intermedia y empiezan como a colocarle catéter central para poder asegurar la vena, porque a mi hija obviamente le empiezan a hacer transfusiones de sangre porque encuentran que ella tiene muy poquita hemoglobina, entonces empiezan a hacerle transfusiones de sangre seguidas, plaquetas seguidas, em, y conozco al mundo de las transfusiones también, Dios mío. que es demasiado fuerte y doloroso porque también es buscar ayuda externa para tu bebé. Y bueno, empiezo ese tema y empiezan a hacerle los exámenes para diagnosticarla. Entonces, cuando empiezan a mirar, pues dio positivo. Esa enfermedad la trata el oncólogo, al ser una enfermedad hematológica. Y el oncólogo, pues para los que no sabes, es todo el médico que trata procesos de cáncer. Pero ¿por qué el oncólogo? O sea, en estos procesos de enfermedades huérfanas, normalmente lo N- trata es el oncólogo. No necesariamente. En mi caso sí, porque era hematológico. Y al ser hematológico, la gran mayoría de profesionales oncólogos son hematológicos. Entonces mi hija entra a que la sea tratada por oncólogos. Okay. De hecho, viví en un hospital, viví en un hospital 1 año, eh, transfusiones de sangre, conocí las quimioterapias, porque el único tratamiento vigilado, revisado y estudiado para enfermedades de ese tipo, como la que padeció mi hija, porque yo la declaro sana todos los días de mi vida y digo que eso es un diagnóstico que los médicos hablan, pero mi hija no lo tiene. Y así lo declaro. Yo siento que la declaración más fuerte es la que uno puede hacer hacia sus hijos. Y así la he sostenido en la vida por 5 años. Entonces, vengo y cuando me dan el diagnóstico, empieza, empieza su tema de resonancias, TAC para diagnosticar. Esos son temas que uno a veces no comprende, literal. O sea, cuando uno se enfrenta a procesos tan fuertes como son esos, uno los va entendiendo y los va masticando en el proceso. En el instante, no sabe ni qué está haciendo uno con la vida. Es más, no sabe uno si se bañó o no se bañó, Sí, literal. sí. O sea, uno no está No, qué duro. entendiendo nada. De hecho, pasan los días y tú a veces no sabes si es noche, día, mañana, no sabes nada. Porque tú estás dentro de un hospital
sin saber qué está pasando afuera. Entonces tú te metes a una burbuja que te enfocas solo en la enfermedad, que a veces lo que atraes es más enfermedad. Y eso lo viví con mi hija. O sea, yo era tanto el miedo, de hecho, con decirte que a mí los médicos me decían, es que ya te puedes salir del hospital. Yo decía, no, doctor, ¿usted cómo me va a dar salida? No. O sea, yo quería vivir en el hospital. Sí, sí, claro, encontrando la solución. O sea, yo sentía como que, no, yo no me puedo salir, no me puedo salir. Entonces empiezan sus Sí, procesos de quimio y empiezo a jugar conmigo y yo decir, pero si mi hija no tiene cepas cancerígenas, que las cepas cancerígenas son células malignas, ¿por qué a mi hija le colocan quimioterapia? Si mi hija presenta es células benignas, o sea, ella en sus glóbulos en sus glóbulos blancos existen las dendritas y las dendritas son las que se encargan de cuidar el cuerpo y mi hija produce ese componente en muchas cantidades que hace que se autodestruya el cuerpo. Entonces, cuando ok. empiezo a darme cuenta, mi hija no solo tenía escamación en su cabeza, sino que presentaba hígado inflamado, vaso inflamado, sistema hepático mal y la quemadura de pañal, que no le mejoraba, y adicional a eso, la escamación en su cabeza. Entonces vengo con todo eso, entonces era una niña con histiocytosis de células de Langerland multisistémica, así la nombraba, que cuando llegaba el oncólogo a la habitación, yo, yo no sabía si reírme. De hecho, me tocó comprar un cuaderno para poder anotar, porque para mí, primero, conocí oncología por mi hija. Estuve en un hospital por mi hija, que para mí en este momento ir a un hospital es un tema muy doloroso, muy fuerte, y honro a todas las mamás que pasamos por ahí, las admiro de corazón. De hecho, mi sueño, yo creo que no sé si en algún momento te lo compartí, pero es poder ayudar a esas mamás que están hospitalizadas por mucho tiempo, porque yo duro un año, pero hay mamás que llevan 4, Sí, sí. 5, 6 años y de hecho no han salido del hospital. Y yo siento que es un tema que mucha gente como que no lo piensa, no lo medita y solo ven lo maravilloso y admirable que es la vida por fuera, pero no se imaginan cuántas otras mamás están padeciendo cosas muy difíciles, porque yo te digo una cosa, un proceso de cáncer en un niño es una cosa No, qué muy dolor. fuerte, muy fuerte. O sea, si mi caso fue fuerte por el tema de que el diagnóstico de mi hija no tiene un tratamiento específico, todos los días seguimos en estudio, eh, los médicos como que hoy me dicen una cosa y mañana como que no, venga, esto no, mejor hagámosle otra cosa, y eso a ti te trastorna la mente. De hecho, yo con ella trato otro tipo de medicinas, eh, como biomagnetismo, bioenergética, medicina funcional, eh, porque entendí que uno no puede sanar las células a través de matar células, que es lo que hace la quimioterapia. Yo entendí que la forma de sanar es a través de la regeneración celular. Entonces, por eso me gustan los médicos que se han encargado de buscar la forma de regenerar células buenas más que de matar células, matar todas las células para que el mismo cuerpo se regenere. Y bueno, en este recorrido, ¿qué te cuento? Ha sido, ha sido de mucho aprendizaje, ha sido demasiado solitario, ha sido entre frustrante, em, la gente es muy indolente. Ya en este momento hay un proceso de aceptación bastante grande en mí y por eso muchas cosas no me importan porque sencillamente cuando alguien realiza, digamos, un bullying a un niño, porque realmente yo considero que el bullying no es de niño a niño, el niño es del adulto al niño. Sí, Yo en este momento tengo la capacidad, primero, de callar si no me interesa decirle algo a la persona, porque hay personas, mi hija todavía presenta cierta escamación en ciertas épocas que aún sigo investigándolas, porque yo soy una fan de estar estudiando el tema de mi hija y de estar probando qué le mejora y qué no. Obviamente mi hija ya reguló su hemoglobina, su hija ya tiene un hígado y vaso normal, tiene otros tipos de dificultades en este momento, pero yo sigo estudiando, estudiando qué sana y qué repara su célula. Igual entendí que no soy la dueña de la vida de ella, que ella es única,
y que ella decide cuándo, hasta cuándo quiere vivir. Qué difícil, Ana. Entonces, entender que no somos dueños de nada ni de nadie, uff, fuerte, pero hace parte de la vida y así deberíamos pensarlo todo. Yo siento que deberían dictar más cursos de que hay algo muy, muy cierto y es que todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero no sabemos vivir mientras estamos vivos. Y eso es lo que he llegado a hacer desde que entendí que no puedo cambiar mi realidad y que no está en mis manos cambiarla, que debo Estás aceptándolo. aceptarlo, que debo aceptarla, abrazarla y vivir con ella, porque esa es mi historia. Y sí o sí fue lo que decidí. Entonces, hay cosas que no se pueden cambiar y hay que, y si tú me miras a mí, yo vivo feliz y vivo Sí. tranquila. Y no quiere decir que no tenga dificultades, porque todo lo menos yo te contaba hoy, el oncólogo me escribe y me dice, no, vamos a tratar un tratamiento con Mariana a ver qué pasa. Y para mí eso es un bajonazo emocional impresionante, pero también les cuento que hay que dejarse ayudar, hay que buscar ayuda, eso hace parte de la vida y es muy normal. Si usted se siente abrumado de la vida, si usted se siente que no puede con su hija, si usted se siente que cómo es posible que todas las mamás amen a sus hijos y usted no sienta ese amor por su hijo, no se siente normal. Hay muchas mamás igual. Y a veces hace parte del hablar para poder decir, es normal que usted no se sienta bien o que a veces no quiera darle seno a su hija, es normal. A todas nos pasa, porque todo el tiempo no estamos tan bien Sí. y es muy normal. Entonces, yo siento que ya estamos en una época donde tenemos que normalizar que ir al psicólogo, pasar con un psiquiatra, pasar con un terapeuta, realizarse terapias, no está fuera de lo normal. Más bien está mal que usted no se las haga. Ana, en este momento nos dijiste que te había escrito el médico. Em, Mi pregunta es, ¿por qué te sigue, o sea, escribiendo un médico oncólogo para volver a hacer tratamientos a la niña? Si ya nos habías dicho que ella no tiene ningún tipo de cáncer, o sea, ¿qué pasa en este momento? ¿Qué ha pasado con todo eso? No, el doctor sigue revisándola desde siempre. El doctor sigue, él dice como, bueno, es una enfermedad crónica. De hecho, mi hija en sus historias dice, enfermedad crónica, cómo es la palabra? Crónica como quieta. No recuerdo la palabra médica, pero es como eso, significa enfermedad crónica quieta. Pero no quiere decir que haya sanado completamente. De hecho, estoy en procesos todo el tiempo de revisión, de resonancias. Mi hija tiene un proceso ahorita craneal porque afectó huesos. Después de todo ese proceso, en un momento de la historia, yo paré y dije, no le quiero hacer nada. Y esa venía de quimio en Venía quimio, en quimio un año y yo decido como más o menos 6 meses no hacer nada, no hacer nada, parar. sin ningún medicamento, sin Yo tratamiento. empiezo a hacerle otro tipo de tratamientos. Entonces empiezo a buscar médicos funcionales. No, en ese momento no encontré el funcional, bionetismo. Empiezo a buscar otro tipo de médicos, otro tipo de homeopáticos. Empiezo a buscar como otras alternativas que no Ya no fueran es la tan medicina invasivas, tradicional. no con la medicina tradicional. Porque entendí también que la medicina tradicional alivia, mas no cura. Ok. Y mm, también soy de las que pienso que las enfermedades son del alma. Entonces, si uno regenera su alma, su corazón, hay muchas enfermedades que se alivian y muchas cosas que puedes solucionar a través de alivianar el alma, más que todo. Entonces empecé a estudiar esos temas. De ahí me volví angeóloga, me gusta todo el tema de ángeles eh, y empecé a incluir la divinidad como si yo fuera parte de ellos. O sea, me incluí en un círculo cerrado de la divinidad. Y yo me las creo, lo que te decía al principio. O sea, yo me hice una burbuja y me metí y estoy tranquila. Sí, eso está bien. Es la fe que uno también le ponga como las Sí, cosas. claro, porque la fe mueve montañas, literal. Y lo que uno le aplique la energía, sí o sí se resuelve.
Entonces, mi hija sigue en tratamientos en este momento. Todavía no ha estado 100% porque mi hija está obviamente medicada. En este momento mi hija me toca medicarla. Ella va al colegio, habla normal, es súper inteligente. Es una niña maravillosa, es increíble. Bueno, yo sé que es mi hija y la amo con todo mi ser. Pero sí, sí, es una niña muy encantadora, es muy cariñosa, es una niña que a veces me ve abrumada y tiene la madurez de decirme, mamá, pero yo estoy acá, estoy bien. Muy bien. Y yo estoy muerta, o sea, literal. Yo me morí, me enterré y ella me dice, mamá, yo estoy bien. Mm, Y eso es un tema que yo siento que me tocó madurar con ella. O sea, ella ha sido mi maestra, literal, en todo. muchísimo. Y pues obviamente la fortaleza que tiene esa niña, yo la admiro todos los días de mi vida y digo, Dios mío, qué alma tan grande llegó a mi vida, qué bendición. O sea, yo hoy bendigo su vida en mi vida porque gracias a ella tú me invitaste y así llegan bendiciones y bendiciones todos los días de mi vida, solo por tener. Ya has aprendido un montón. Claro, No, es de que los hijos se camino, aprende muchísimo. es que los hijos realmente, si uno quiere saber quién es el maestro de uno, los hijos. Sí, total. Ahí le descubre uno si tiene traumas con el papá, con la mamá, con los hermanos. Y descubre uno muchas cosas que uno de adolescente no tiene ni idea que puede tener. Ana, ¿cómo está tu hija en este momento? Mi ¿Cuántos años tiene tu hija en este momento, Ana? 5. Mi hija tiene 5 años. En este momento, la última, yo de hecho acabo de llegar de hacerle revisión porque como ella tuvo proceso de quimioterapia, tuvo un desgaste de ciertas muelitas, y vamos a ver que tenía como unos cascaroncitos. Entonces el oncólogo la última vez que fui me dijo como, no, Ana, debemos extraer esos dientes para que no nos vayas a afectar la parte ósea de la mandíbula. Y para mí eso fue un tema que no aceptaba, lloré como mucho tiempo diciendo como que no se los quiero sacar. Pero luego dije, si es tu voluntad, allá voy. Sí. Y así fue. Entonces, eh, llegué la semana pasada, 5 días tengo de haber llegado, de haberle retirado todos esos cascaroncitos. Ahorita está como en el proceso de recuperarse. Mi hija obviamente sigue medicada, pero tú la ves y parece que no tuviera nada. Si por épocas tiene cierta escamación, pero yo he sentido que es cuando se le bajan como las plaquetas, de pronto que se resfría, le da gripa, le da cositas, entonces se brota más. Y pues nada, ahorita estoy intentando mejorar muchas cosas en ella. Yo estoy a prueba y error, sí, literal, porque no sé nada, los médicos tampoco saben nada, entonces ahí estamos todos aprendiendo. ¿Dónde le haces los tratamientos a tu hija, Ana? Bueno, yo tengo un médico, mi médico de cabecera, que es el médico que yo le digo, doctor, ¿será que le hago esto? ¿Será que no? Que es el médico funcional, que realmente es el que siento que alivianó mi vida y mejoró la salud de mi hija. Él la atiende en Tunja. Es un médico funcional, la atiende Tunja, Bogotá, eh, que yo lo recomiendo 100%, es el doctor Freddy González. Él es el médico de mi hija, literal. Yo siento que él se conecta con ella y dice, no, tu hija necesita tal cosa y es increíble. De hecho, con él ella mejoró muchos temas, como el hígado, el vaso, su sistema de Ya no hemoglobina. están inflamados. No, 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 ya están en proceso normal. Estamos ahorita trabajando, es proceso craneal, ósea, de su cabeza. Pero pues nada, y seguimos aprendiendo, estamos en eso, aprendiendo. Sí, ahorita aprendiendo. en este momento nos decías que tiene un tema Sí, como en te su cuento. cabecita. Sí, 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 el cráneo es como si tuviese, como si uno cogiera una cuchara y le quitara como un pedacito. En las ecografías se ve como es, o sea, como huequitos. Y eso hace también que en ciertas partes de la cabeza tenga más escamación y es a raíz como de eso. Ok. Es como si se hubiese centrado ahí. Sí, aunque ya en este momento hay partes del hueso que ya han hecho esclerosis, que es como una parte dorada en el cráneo, que es como que la enfermedad dice, aquí ya no molesto más. Ok. Entonces hace como una lineecita esclerótica, como que es como una línea, o sea, en la ecografía sale como doradito,
pero todavía tiene ciertas partecitas que no están en ese manejo. Entonces, a eso es lo que le preocupa al doctor. Entonces, por eso él me escribió como que, ven, ¿por qué no intentamos este medicamento? Porque yo realmente me negué completamente a la quimioterapia. De Yo soy nuevo. una negada a la quimioterapia. Y te voy a contar por qué. Cuando yo duré un año, yo el tratamiento completo se lo hice en el HIC. Los oncólogos de allá llegaba un tratamiento y mi hija, fiebres de 40 grados, de 41, me hacía, ¿cómo se llama? Me hacía moretones morados, así, moretones por todo el cuerpo. Una cosa terrible, terrible, que todos los que pasan por quimioterapia me entienden. Unos vómitos, bueno, esas eran noches impresionantes, porque aparte con un niño lactante, o sea, es que no es lo mismo, yo siempre he pensado que no es lo mismo que le dé a uno cáncer de adulto a que le dé a uno un problema de pequeño, porque es que quien te cuida también sufre a la par. Y yo en esos momentos cuando estaba con mi hija, yo decía, Dios, pero ¿por qué no me pones eso a mí que yo soy la grande? ¿Por qué a mi hija que está tan chiquita? ¡Ah! Eso para mí era impresionante. Imagínate que cuando yo recuerdo tanto y esas épocas eran muy fuertes para mí, muy fuertes. Yo llegaba a veces a hacerle ecografías de cráneo, ecografías de tórax y me decían las personas que atendían ahí en esos sitios, porque no hay cosa más cruel que los médicos. Ay, Dios. Ellos abren frío sin calcular cuánto le puede doler a uno, o si uno puede entender o no entiende, porque literal eso pasa cuando uno Sí, se es encuentra en muy un frío. hospital. Dice, me decían, ay, se le cayó la niña. Y yo en tremendo dolor no sabía ni qué responder. O sea, yo quedaba como muda, literal. O sea, yo no sabía cómo, no sé ni de qué hablar, no quiero hablar con ella. O sea, me negaba a hablar, me negaba, literal. Y eso era así, pero seguido. O sea, era como que, y cuando yo pasaba con mi hija, todo el mundo, pero ¿qué tiene tu hija? Y todo el mundo quería saber. Y ni siquiera los doctores sabían, ni yo sabía qué pasaba, y todo el mundo quería saber, y todo el mundo quería opinar. Sí. Eso era otra, ¿no? Que todo el mundo tiene la solución a lo que ni siquiera ha vivido. Entonces, no, es que a su hija, a usted le faltó fue tal cosa, y siempre le hacen falta a uno cosas. Yo digo, qué travesía. Eh, pero hace parte del proceso, o sea, uno está aprendiendo y realmente si los doctores no saben, imagine uno, pues peor. Sí. En ese momento ya decidís no hacerle más quimioterapia. En este momento no, porque siento y lo digo que la forma de sanar no es a través de quemar. Entonces yo no quiero, yo me niego y una vez arrodillada en un hospital, que el doctor me dice, su hija va para UCI. Y yo quedé así, porque todo el tiempo me decían UCI, o sea, eso era para mí muy normal. Sí, O sea, normal. todos los doctores llegaban y todo el mundo quería internarme a Mariana en UCI. Y el doctor llega y me dice, siéntese, su hija tiene proptosis, glándula, tumor en la glándula lacrimal, presenta, ¿cómo se llama? Sinusitis aguda, no me acuerdo. Su hija tiene, no, ya no sé, que ya en este momento no me acuerdo y tampoco me gusta acordarme. Sí. Y su hija está demasiado delicada de salud. Y la única forma que hay es colocarle quimioterapia para leucemia refractaria. ¿Qué significa? Leucemia, pues es cáncer, cáncer de sangre, y refractaria significa cánceres que no mejoran. Entonces, prácticamente a mi hija le querían colocar un tratamiento de leucemia que no mejoraban y yo digo, no, yo esto no lo aguanto. Y yo ese día, me acuerdo tanto que duré 2 horas literal, sentada, sin llamar a nadie, sin contarle a nadie, porque lo viví sola en el hospital. El doctor me dijo todo ese baldado y yo me quedé como quieta, sin saber qué hacer. Yo creo que me quedé como en shock. Sí, lo que no logro entender es, o sea, obviamente desde mi ignorancia y todo esto, es por qué le van a poner quimios si ella no tiene cáncer.
Eso es lo que yo todos los días me pregunto y con lo que todos los días combatía con los médicos. Yo decía, pero ¿por qué quimioterapia? Entonces, cuando el doctor me dice, yo ese día me acuerdo tanto que después de que me pasó el shock, yo vengo y me arrodillo y le digo, Dios, llévatela, yo te la entrego. Yo no puedo. Es que no aguanto más. Yo me rindo. Soluciona tú, porque no puedo más con esto. ¿Ya cuánto tiempo llevabas así, Ana? Mi hija tenía 2 años y medio más o menos. No, Dios mío. Mi hija era una bebé preciosa. Entonces digo, yo no aguanto más. Y ese día arrodillada dije, Dios, paso por encima de todo el mundo, pero no le coloco una quimioterapia más a mi hija. Y que pase lo que tenga que pasar. Pero yo no me como más una quimioterapia. O sea, es que si no me la mata la enfermedad, me la mata la quimio. Sí, sí, total. Entonces yo dije, no, acá debe haber algo más. Acá debe haber algo más. Tengo que encontrar qué es eso algo más. O sea, yo siempre dentro de mi ser y dentro de mi organismo siempre he sentido que, que hay solución a muchas cosas. Lo que pasa es que a veces uno se deja llevar por la gente y no se escucha, literal. Y a veces tu intuición, yo siempre le digo a las mamás, usted no le creen a nadie, escúchese, escúchese. La intuición de mamá no falla, es Falla. impresionante. Es impresionante. O sea, si usted ve a su hija llorar, se lo juro que usted sabe si tiene hambre, sueño, tiene mamitis, usted sabe con solo mirarla. Lo que pasa es que usted no se cree y no se escucha. Entonces yo empiezo y digo, yo no aguanto más. Y ahí es donde voy donde mi doctor. Ahí es De donde decís tú. que empieza todo el tratamiento, pero Sí, no con medicina tradicional. sí. Entonces ahí empiezo mi tratamiento. El doctor literal me da una cajada de medicamentos para que yo se los dé a mi hija. Una cajada de amoxicilina, no. Que de hecho todavía tengo. Cremas al 100 y, y yo realmente salgo de ahí, me voy donde el doctor de Tunja, sin un peso, porque qué cosa tan bárbara, pero cuando uno está pasando por esos procesos, uno es más llevado que el güey madre. Y uno a veces se niega a pedir ayuda, se niega, o sea, uno dice, yo, por lo menos en mi caso, yo soy una mujer muy, como que yo puedo todo, todo lo que quiero lo logro, no me dejo ayudar, y cuando uno tiene esa cosa, le cuesta decir, Sí, venga, sí. Tania, yo estoy mal, ayúdeme, porque a veces dice uno, pero es que ¿para qué le voy a contar si es que me va a criticar? ¿Para qué le voy a contar si me va a decir, pero para qué gastaste en tantos médicos, que para qué yo no sé Claro. qué? Y lo mismo, cuando uno está en estos procesos, todo el mundo quiere opinar, pero no todo el mundo tiene la razón. Y uno en estos momentos está trastornado mentalmente que no sabe ni a quién escuchar ni a quién creerle. Y eso es un momento donde uno tiene que decir como que, venga, paro, me voy a reconectar conmigo y voy a analizar de verdad yo qué quiero. Yo qué quiero hacer. Y ese día me acuerdo tanto que desde ahí recuerdo una amiga me dijo, Ana, yo te voy a regalar unas terapias con una psicóloga. Yo odiaba a las psicólogas porque cuando duré hospitalizada, todos los días me visitaba una psicóloga para hablarme de la muerte. Y eso hacen en los pisos de oncología de los hospitales, las psicólogas terapeutas solo hablan de la muerte. O sea, te familiarizan con la muerte y tú, eso es lo que, el miedo más grande de tuyo en ese momento es la muerte. O sea, ¿a ti cómo te van a hablar de eso? O sea, Sí. es lo que menos quieres. Es lo que menos quieres escuchar. ¿Qué va a pasar con la muerte? Entonces, como dice uno, después del miedo, uno tiene que escarbarse y decir, bueno, pero ¿qué hay acá? Y ahí empezaste a ir a Ah, terapia. ahí empiezo, una amiga me regala mi terapia y yo negada, literal negada, pero ella me dijo, bueno, es que mi psicóloga es terapeuta consteladora, mira que podemos revisar a través de tus ancestros qué está pasando, podríamos aliviar muchas cosas.
Y yo me vi una película que hoy se la recomiendo, que se llama Mi Otro Yo. La ven por Netflix. Yo vi esa película y la lloré toda, toda. Porque yo dije, es eso lo que yo necesito para sanar a mi hija. Yo necesito encontrar la raíz. Yo necesito encontrar la verdad. Y empiezo en un mundo espiritual, que más o menos te he contado por encima. Y que obviamente es muy tocado y que a veces no me gusta compartirlo con mucha gente y que mucha gente no está em, pues destinada a escucharlo. Porque lo que hablaba hace un rato y es que todo el mundo juzga sin saber y todo el mundo cree tener la razón a lo que no conoce y ni sabe. Porque a hoy, yo a veces salgo con mi hija, de hecho te cuento la historia, que días estuve en una charcutería que queda cerca a mi negocio y me paro con mi hija y un señor como de 42 años se queda mirando y me dice, se le cayó la niña. Ay, Dios. Y ya, pues yo te lo digo con amor y digo, a mí ya en este momento no me afecta. Pero yo quedé mirándolo y yo le dije, señor, sea prudente, usted le está haciendo bullying a mi hija, que tiene 5 años, no a mí, porque a mí ya no me duele. Pero ¿qué necesidad tiene usted saber si se cayó o no se cayó? ¿Acaso tiene remedio? El señor no supo dónde quedó, pero yo siento que es la forma en que también la gente, ala, no pregunte lo que usted no sabe, eso no le interesa. Todos somos tan diferentes, de hecho estamos en un mundo tan enfermo que no vale la pena usted ponerse a revisar qué tiene el otro. Cada uno tiene su proceso y su vida. Ana, ha sido difícil todo esto, todo este proceso que has vivido. Em, yo creo que las personas que nos están viendo y yo obviamente queremos saber qué ha pasado con esa Ana hoy en día, qué ha pasado con tu hija, qué has hecho en todo este tiempo. Contanos un poquito sobre eso, sobre esa Ana. Es una pregunta demasiado sabia, porque de verdad que hasta hace poco, ponle un mes, ando reconectándome conmigo, ando mirándome y ando mirando quién era Ana y qué quiere volver a ser. Porque cuando decido venirme de Bucaramanga, yo digo, quiero un descanso. Ok. Y me vengo a Caña y abro un emprendimiento, claro que más descansado, porque pues estoy en una parte donde está mi mamá, pues Ocaña es mucho más pequeña, la economía es mucho más, pues la parte económica es mucho más bajita, lo que uno puede gastar acá que en una ciudad, Más flexible. todo es más fácil. La educación con mi hija, todo es más fácil y más rápido. Entonces, como que yo me doy ese lapso y me vengo a Ocaña, no sé si dure mucho tiempo, no sé si me vaya, no tengo idea todavía, apenas ando conectándome conmigo, ando mirando, Ana María, ¿qué quiere? Porque listo, tiene una hija con un diagnóstico diferente, pero eso no me hace diferente a ser mujer especial y querer cosas importantes. Sí, claro. Porque hay algo muy importante y es que yo decido, de eso lo decido, después que sigo yendo a terapia, decido que voy a ser una mujer feliz, con lo que me toque y como me toque. Entonces acá hay un proceso de aceptación de mi historia y es lo que uno debe aceptar, que si está pasando por malos momentos económicos, de dinero, amorosos, lo que sea, acéptelo, abrácelo, que de ahí no va a durar toda la vida, eso no va a durar toda la vida. ¿Hace cuánto te viniste de Bucaramanga? O sea, ¿hace cuánto estás Yo aquí? estoy acá hace más o menos 2 años y medio. Pues ahora tengo un emprendimiento, una pastelería, que soy apasionada. De hecho, también cuento a veces historias decorando tortas porque siento que fue mi forma de sanar y por eso lo hago. Qué bonito. En este momento uno debe encontrar ese algo que te apasione tanto y que te haga drenar tu cabeza, que tú digas, es que yo hago esto porque de verdad me refresca. Y eso pasa cada vez que yo me pongo a decorar una torta. Por eso lo hago. No sé si lo haga toda la vida, no lo sé, pero por ahora es mi hobby y lo hago con amor y siento que funciona porque mucha gente me lo dice. En este momento, Ana,
¿Está tranquila, angustiada? ¿Cómo está Ana en este momento? Como mamá, como mujer. Eh, pues estoy volviendo a mí, entonces ando en esa tarea de decirme, no, Ana, esta comida no te cae tan bien. Vamos a cuidarte. Ok. Vamos a cuidar a esa Ana que descuidé por muchos años. Y ya prácticamente hablo desde muy joven. A esa Ana que se me olvidó que existía y que hizo una burbuja a decir, bueno, ya está allá y yo estoy acá. Pasa mucho, ¿no? Sí, claro, Cuando maternamos. sí. Y a veces sin maternar, amor. O sea, a veces sin ni siquiera sentir esa maternidad, uno se olvida de uno. Y de pronto empieza uno ni siquiera a verse. Yo, literal, yo puedo decir con, con todo que yo no me veía completa. ¿Qué significa eso? Que yo literal me maquillaba, me peinaba Y ya. y ya. No sabía ni siquiera cómo era mi cuerpo. Y a veces uno hasta se autorrechaza sin ni siquiera haberse observado. Y a veces hay que hacer esa misma mamá de uno mismo y decir es que te voy a cuidar y te voy a apapachar a uno mismo. Porque nuestra tarea es con uno mismo, literal. A veces nuestros hijos cuando vienen a traernos tanta información, como en el caso de mi hija, viene a decir, viene a decir, es que el mundo está suelto, vuelva al origen, y vuelva al origen es vuelva a usted. Sí, como la raíz. Sí, y yo siento que a veces cuando, digamos en mi caso que paso por cosas muy difíciles, muéstrele al mundo que a través de las dificultades hay luz, hay vida y se puede seguir viviendo con lo que esté y como esté la vida. ¿Cómo se ve Ana a través de ese espejo viviendo todo lo que has vivido? ¿Qué te decís todos los días? ¿Qué pensás? Pucha, mira, yo soy una de las que le digo a mi hija todos los días y si tú hablas con ella y le preguntas qué dice, qué le dice mamá, que ella es una niña fuerte, que ella todo lo puede, que es una niña muy inteligente, que es sabia, que es poderosa, que tiene una salud increíble y yo la hago que ella me la repita. De hecho, ella dice como yo soy fuerte, yo soy grande, yo soy Sí. poderosa y lo hace como si fuera ya una Adul- canción. Pero sí, hay que meterles eso en la cabeza a los niños pequeños para que nadie venga a bajarles a la autoestima y nadie venga a pisotearlos de más grandes, porque esos son unos de los traumas que uno también tiene. Obviamente uno cría a través de los traumas de uno y es un proceso de aprender todos los días. ¿Y vos como Ana, qué te decís? Que me admiro, ya me estoy admirando, ya me estoy viendo, No, bien ya proceso me muy estoy difícil. viendo, me admiro y digo, ya soy capaz de decir, es que esto no me lo merezco, ya no quiero esto. Entonces ya no acepto relaciones a medias, ya no acepto comentarios mal hacia mí, ya no acepto, ya soy capaz de decir, no, es que eso que tú estás diciendo me estás ofendiendo, Sí. mide lo que estás diciendo. Ya soy una mujer más empática, a veces escucho cosas y digo, ay, no, es que esa persona habla sobre sus traumas, o sea, dejémoslo allá con su tema. Y ya me he vuelto como en esa tónica de que nada alrededor afecte mi burbuja y ni afecte mi hija, que es lo más importante. ¿Y cómo me visualizo? Volver a la mujer emprendedora, empoderada que siempre he sido. Porque el hecho de que la tenga dormida no significa que no esté. Está dormida, pero poco a poco irá volviendo. Claro, es que lo que se sabe no se olvida. Es como, por lo menos yo hace muchos años no sé manejar moto, pero yo sé que si me monto, de pronto tambaleé, pero yo sé, porque ahí tan como te la aprendí. Entonces eso pasa con la vida y uno entre más aprenda y de lo que sea aprenda, pues es muy bueno y provechoso. Es que la maternidad en parte tiene eso, ¿no? Mucho caos, mucho amor, también olvidarse un poquito uno de ser mujer, pero llega un punto en el que otra vez uno vuelve. Sí, sí, Se demora de pronto un poquito, pero uno vuelve. todo el mundo dice, después de los 2 años, todo el mundo vuelve. La gran mayoría de mamás. Pues en mi caso no fue a los 2, acabo ya a los 5, pero que vuelvo, vuelvo. Sí, poco a poco. Ana, para cerrar, ¿qué te digo? No, te admiro mucho, te admiro Gracias. muchísimo. Has sido una mamá demasiado resiliente.
Tu historia, cuando me la contaste, ahorita que hay muchas cosas que no sabía realmente, porque siempre hablamos mucho y siempre se quedan cositas, pero te admiro demasiado, Ana. Gracias. Sos muy emprendedora, una mamá demasiado guerrera, resiliente, valiente, sola, porque no es tan igual cuando se tiene de pronto a alguien Sí, claro. que a maternar sola y lo estás haciendo y lo hiciste muy bien. Y la verdad, también mi admiración para todas las mamás que en este momento también lo están haciendo sola, porque maternar es muy difícil. También quería, pues, contarte algo y es que, eh, sí, yo estoy sola en este momento, pero no quiere decir que mi hija no tenga a su papá. Okey, está presente. Está presente. O sea, yo a él entendí que cada quien da de lo que puede. Él ama a su hija, de hecho, en todos sus procesos él acompaña. No está como yo quisiera, ¿sí? Tampoco me da económicamente como mi hija pide Necesita. y lo necesita, pero yo entendí que él da lo que puede. Y el hecho de que él y yo no estemos juntos no significa que ella no tenga a su papá. Okey, Ella tiene su papá y de hecho ella lo llama a la hora que ella quiera, ella tiene su celular para hablar con él, hacen sus videollamadas, sus charlas, o sea, sí, una cosa soy yo con él y otra cosa es ella con él. está presente Sí, en todo este proceso, ha estado sí, presente. y de hecho yo siento que no hay por qué quitarle el papá a su hija, que no da, que sí da, los problemas de los adultos los arreglan los adultos. Mi hija no tiene por qué yo Cargar con eso. cargar con un tema de que fue mi decisión tenerlo como papá. Y eso sí lo tengo muy claro desde que empecé como el tema de terapia, porque yo dije, bueno, él da lo que puede. Entonces sí, hay cosas que yo digo a veces, yo quisiera, pero me mantienen en paz lo que él da. O sea, a mí no me trasnocha que yo le diga a él, oye, voy para Tunja, ¿tú me vas a ayudar? No, no tengo cómo. Eso a mí no me quita la paz. Dios resuelve, literal. Yo aprendí a decir, Dios, así como le das comida a los pajaritos, yo no sé, mira tú qué vas a hacer conmigo, resuelve. Y ya, y Así, efectivamente resuelve. Porque yo el otro día te contaba que yo me considero una plantica, un árbol. un arbolito con muchas ramitas. Entonces, nada, yo espero que Dios me eche agua y me vaya nutriendo todos los días para que hacia abajo vaya sacando raíces poderosas y maravillosas. Y que ojalá mi historia y todo lo que he vivido y todo lo que hay en mí pueda servirle a alguien. Yo siento que es el legado más grande y siento que las personas que pasamos por cosas tan difíciles debemos mostrarle al mundo que no se debe quedar en lo pequeño, que a veces nos enfrascamos en cosas muy simples y que más bien hay que aprender realmente a vivir con lo que hay y como toque. Cerramos este episodio Ujú. diciéndole a Ana, muchas gracias por haber estado aquí, por abrir tu corazón. Vuelvo y te digo, te admiro muchísimo, sos una mamá muy resiliente, emprendedora, echada para adelante. No te rendís día a día Tan bonita. trabajando y guerreándola mucho con tu hija. Lo has hecho muy bien, Ana, te felicito. A todas las mamás que también están en el proceso, em, las honro mucho. Son demasiado increíbles, las mamás somos muy increíbles, muy increíbles. Así que nada, te agradezco mucho por estar ahí Tan bella, en esa gracias. silla, sentada, por haber aceptado mi invitación. Vuelvo y te digo, por abrir tu corazón, porque sé que no es fácil contar la intimidad de mamá, o sea, hay cosas que queremos tenerlas aquí y no decirlas por lo mismo que decías hace un rato, porque siempre hay señalamientos, juzgamientos, todo el mundo opina, pero te agradezco mucho por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Recuerden suscribirse a nuestro canal y si tienen alguna historia por contar, pueden dejarla en este correo y nos vemos en un próximo episodio. Esto es Paparazzis Aprendiendo a ser papás, el podcast.
En Colombia, aunque se han identificado cerca de 1.920 enfermedades huérfanas, hay cerca de 60.000 personas diagnosticadas oficialmente. Lo más alarmante, casi la mitad no recibe tratamiento adecuado y apenas una minoría tiene acceso a medicamentos huérfanos, muchos de los cuales son imposibles de conseguir. Que esta historia nos mueva a exigir un sistema sanitario más sensible, más eficiente, más humano, porque un diagnóstico y un tratamiento pueden significar que una condición rara deje de ser una sentencia huérfana y se convierta en una ventana de esperanza.